Segundo libro de Reyes, capítulos 16 y 17. Esos dos capítulos son muy tristes, muy lamentables, y es lo que nos muestra la desobediencia a Dios. Es lo que pasa cuando nos vamos enfriando, tomando las cosas de Dios a la ligera. Quiero que pongan mucha atención. El capítulo 16 nos habla del reino del rey Acaz. Comenzó a reinar cuando tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue un rey desobediente y muy perverso. De los versículos 3 al 4 se nos da un vistazo de su idolatría y perversión. Dice, aún hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que describe la participación de Acaz en la adoración de un dios pagano, Moloch. Ese dios pagano, o más bien un demonio, Moloch, era adorado mediante una ceremonia que consistía, escuche bien, en calentar una estatua de metal. Esa estatua representaba a este dios, y hasta que ya estaba ardiendo, colocaban a un niño vivo. Escuche esto, ¿sí? Con las manos estiradas estaba ese mono o esa demonio, estatua. Y mientras los niños gritaban de dolor y morían, los tambores acallaban sus gritos. Ese era un ritual satánico y pagano, y en eso cayó este rey y muchos otros, nada más que quizá la Biblia no lo dice tan claro, pero muchos otros cayeron en este mismo pecado. Dice ese texto también, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Las naciones paganas que estaban ahí en esa tierra hacían lo mismo, mataban a sus hijos, se mataban entre unos y otros. Por eso Dios los enjuició. Mucha gente dice, ay, ¿por qué Dios mandó matar a esa gente? Bueno, era parte de ese juicio. De los versículos 5 al 9 se nos dice que Acaz pues se rinde ante un reino enemigo, el reino de Asiria. No es lo mismo Siria que Asiria, ¿de acuerdo? El reino del norte, Israel, que eran los hermanos de Judá, del reino del sur, pues se levanta en guerra contra Israel. Fíjense lo mal que estaban. Y Siria, este sí es Siria, se une contra Israel para atacar Judá. Bueno, Acaz, que era el rey de Judá, va y le dice a Asiria, al principio, le dice, yo soy tu siervo, tu hijo, sube y defiéndeme. Acá se rindió a un enemigo para poder derrotar a otro. En vez de confiar en el Dios creador, se sometió a un enemigo. ¿Cómo hizo para que le ayudara? Pues tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa la casa real, y envió al rey de Asiria ese presente. Fíjense, entregó los tesoros de la casa de Dios. Impresionante. Versos del 10 al 20 se nos narra otra perversidad de Acaz. Acaz pervierte la adoración en el templo. Manda hacer un altar pagano dentro del patio del templo. Esto para mí de verdad me explotó la cabeza. ¿Cómo es posible que dentro del patio del templo de Jerusalén este hombre hizo un altar pagano? Él tomó el diseño de un altar pagano de la ciudad de Damasco. Es horrible esto. Urías, que era el sacerdote, lo ayudó. Acaz dirige la renovación del patio del templo, dándole obviamente preferencia a ese altar. Acaz sirve como sacerdote de su propio altar diseñado por él. Es decir, que él creó una religión a su medida, un Dios a su imagen y semejanza. Acaz adoró falsamente a un Dios falso de su propia creación. ¿Le suena parecido a nuestros días hoy eso? Pues sí, muy parecido lo que hace la gente hoy. Bueno, ese es el capítulo 16. Así terminó este rey perverso de Judá. Puso su confianza en sí mismo en vez de en el Dios viviente que reina en el cielo. Por tanto, su reinado fue un desastre, probablemente el peor de todos los reyes de Judá. Capítulo 17. En este capítulo 17 se nos habla de la caída de Israel. Por eso dije que los dos capítulos son muy lamentables y tristes. Este capítulo finalmente Israel llega al colmo porque Dios le fue perdonando,
perdonaba sus pecados, extendía su misericordia y llegó el colmo, se acabó. Y el último rey que se nos describe aquí es el rey Oseas. Versos 1 y 2 se nos habla del perverso reinado de Oseas. No sé si recuerde, pero en 2 de Reyes 15, verso 30, ahí empieza su historia y luego ya el 16 la Biblia habla del reino de Judá y aquí lo vuelve a retomar el reino de Israel. Oseas era un hombre malo, pagaba tributo al rey de Asiria y conspiraba contra el mismo rey de Asiria. O sea, este rey empezó a hacer una rebelión contra el rey de Asiria, al cual estaba pagando tributo. El rey de Asiria se entera, ¿sí? Lo descubre. Y finalmente en los versos 5 y 6, el reino de Israel es finalmente conquistado por los asirios. Y el rey de Asiria invade todo el país y hace un sitio a Samaria. Y estuvo sobre Samaria 3 años. Esta fue una larga campaña para aplastar finalmente al rebelde reino de Israel. Llegó el juicio de Dios. Llegó el juicio de Dios. Así que Asiria se lleva a Israel cautivo a Asiria, siguiendo su costumbre habitual. Cuando los asirios despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, dice la historia que los llevaban lejos en viajes de cientos de millas, desnudos, atados juntos, con un sistema de cuerdas y anzuelos con los que perforaban su labio inferior. Así de humillante estuvo el juicio de Dios, lo que nos muestra que el juicio de Dios cuando llega, a menudo, muchas veces llega humillante y degradante, porque Dios nos da oportunidad de cambiar, de entregarnos. ¿Cuáles fueron las razones de la caída del reino de Israel? Bueno, en esta parte del capítulo, el verso 7 nos dice, ignoraron al Dios de su redención. El verso 8 nos dice, se volvieron como las naciones impías que los rodeaban. Del verso 9 al 12 nos dice que practicaron idolatría tanto abierta como secretamente. De los versos 13 al 15 nos dice que ellos rechazaron las repetidas advertencias de Dios. Y de los versos 16 al 23 nos dice que se olvidaron de Dios y repite que se volvieron a los ídolos. Por eso les llegó este juicio. Ahora, la última parte de este capítulo es el reasentamiento de Samaria. ¿Qué significa esto? Bueno, que el imperio asirio, su costumbre era remover a estos pueblos rebeldes, exiliarlos y luego repoblarlos con personas de otras partes del imperio. Así que el rey de Asiria trae gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y los pone en las ciudades de Samaria. Ya no hay judíos, ahora hay de otras nacionalidades. Dios envía una advertencia a los extranjeros que llegan a Samaria porque hay leones que los empiezan a matar. Entonces el rey de Asiria manda un sacerdote y de los versos 27 al 33 se establece una religión pagana para Samaria. Viene uno de los sacerdotes corruptos y les enseña a estos pueblos paganos, ¿verdad?, que venían de otras partes, a cómo adorar a Dios, pero a su manera. Así que la Biblia dice que temían a Jehová y honraban a sus dioses. Esto describe a los pueblos paganos que los asirios habían traído para repoblar el área del reino de Israel. Ellos le tenían un poco de respeto a Dios, pero también adoraban a sus propios dioses. Y de los versos 34 al 41 nos dicen que esta falsa religión continuó hasta el día de hoy. Es decir, que esta religión mixta, promovida por los asirios primero y después por el sacerdote continuó por muchos siglos en Samaria y existió hasta los tiempos del Nuevo Testamento.